Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. ¿Sabías que la violencia se puede medir? El violentómetro fue creado en el año 2009 por el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, aprenderemos cómo se mide la violencia basados en el violentómetro. Esta es una escala de violencia representada por colores que nos indican desde las señales más leves hasta las más graves. Acompáñame a conocerlas a lo largo del programa Mujeres Seguras. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy queremos platicarles sobre el tema los conceptos básicos de género. Comencemos con la palabra sexo. ¿A qué se refiere? Se refiere al conjunto de características que nos permite distinguir si una persona es mujer, hombre o intersexual. Este último se refiere a las variaciones corporales de las características sexuales. Te preguntarás ¿cómo cuáles? Genitales, gónadas, niveles hormonales y cromosomas. El género, por el contrario, se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determina. Pero, ¿qué significa esto? Es lo que se considera apropiado para hombres y mujeres, es decir, masculino y femenino. Te platico un poco, Job. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. O sea que se trata de la forma individual interna de vivir el género, lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacemos. Así es, sin embargo debemos recordar que la identidad de género es independiente a nuestra orientación sexual. Esto incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de los roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar los hombres y las mujeres. Estos se refieren a los atributos y características que una sociedad o comunidad en particular asigna a cada género. En cambio, los roles de género se refieren a actitudes, conductas o tareas que socialmente se atribuyen a mujeres, hombres, niñas y niños. También varían dentro de cada cultura, dependen del contexto histórico, así como en función de la edad, la clase social, la raza, la etnia y la religión. Las relaciones de género son las relaciones sociales que unen a las mujeres y los hombres. Esto incluye cómo se distribuye el poder, el acceso y el control de los recursos entre los sexos. Estos pueden ser de igualdad, desigualdad y en algunos casos de complementariedad. Así es, esto se traduce en relaciones de género jerárquicas y desiguales. Y tenemos un último concepto, socialización de género. ¿Qué quiere decir esto? La socialización de género es el proceso mediante el que las niñas y los niños aprenden las expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente asociados. Efectivamente, estos mensajes provienen del sistema educativo, la familia, los medios de comunicación y la religión. La masculinidad tiende a asociarse con el poder, la racionalidad y la vida pública,
En cambio, la feminidad con aspectos de la vida privada y la subordinación al hombre. A los niños se les educa para la producción y para el éxito en el ámbito público, potenciando su independencia y sus ambiciones, y reprimiendo la expresión de los afectos. Se establece una relación entre agresividad y masculinidad desde pequeños y se fomentan estas conductas como prueba de virilidad. A las niñas, en cambio, se las socializa para la reproducción, se reprime su ambición y su libertad. Esto puede favorecer en una futura situación de victimización, pues las niñas se desarrollan en mujeres carentes de poder y de confianza en sí mismas. Con esto esperamos haber despejado tus dudas. Si te gustaría saber sobre otros temas, déjalo en los comentarios. Recuerda visitar nuestras redes sociales para saber más sobre este y otros temas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en el botón de abajo. Mujeres seguras, por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Ya? Hola, buenas tardes a todas y todos. Me presento de nuevo con ustedes. Soy Nercy Laura Merodio, promotora del programa PAIMEF 2021. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos, por favor, nos apoyen manteniendo sus micrófonos apagados. Las preguntas y comentarios son al final, se pueden colocar en la caja del chat. Asimismo, de manera de lista de asistencia, les pedimos colocar su nombre completo en la cajita del chat, la instancia a la que pertenecen y contestar el pretest que se va a compartir en unos momentos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio el día de hoy. Tenemos el tema tipos y modalidades de la violencia. Como primer punto de la orden del día, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Iván Javier Sánchez Núñez, coordinador del programa PAIMEF, en representación de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Le cedo la palabra, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Les extiendo un saludo directo de nuestra directora, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Les manda muchos saludos y les queda más que agradecerles su participación a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a las unidades de género, a público en general, también a nuestras directoras de atención a las mujeres, les extendemos un cordial saludo. Y pues es un conversatorio en el cual es un tema bastante importante en el que abordaremos los tipos y las modalidades de la violencia, que es algo importante de poder detectar, sobre todo poder transmitir a las personas que conocemos o incluso aplicarlo en nuestras vidas, en el cual podamos detectar qué tipo de violencia estamos sufriendo y cómo detenerla, ¿no? Darnos cuenta a tiempo. Pues nuevamente sean ustedes bienvenidos y gracias también a la maestra Reina que nos va a compartir ahorita este conversatorio y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, licenciado. Pues le damos la bienvenida a la psicóloga Reina Victoria Sánchez Hernández. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, así como ha contribuido en investigaciones en la UNAM durante su formación académica.
También ha llevado diferentes cursos, por mencionar algunos de ellos son trastorno por déficit de atención desde la neuroeducación, terapia de juego en el Instituto de Neurociencias en el Estado de Puebla, neurociencias, curiosidad y motivación. También cuenta con un diplomado en evaluación e intervención en la organización lingüística, un modelo integral para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el lenguaje oral y escrito en la Ciudad de México. Ha trabajado en instituciones educativas públicas como privadas con respecto a dificultades en el aprendizaje comunitario. Ha recibido capacitación en la Clínica 7 Olmedo con el modelo integral a cargo de Lilla Olmedo, donde laboró como terapeuta infantil. También cuenta con un diplomado en neuropsicología infantil en el Instituto de Neurociencias de Puebla y actualmente labora como psicóloga en el Instituto Estatal de las Mujeres a través del programa PAIMED. Le cedo el uso de la palabra, licenciada. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien todas y todos ustedes. Agradecida por la invitación. Este es un tema muy importante y me da gusto estar aquí con ustedes compartiéndoles un poco de lo que sé y también para, sobre todo con el objetivo de lograr hacer esa conciencia en lo que provoca la violencia, ¿no? Y que existe tipos de violencia, ¿no? Para saber qué es lo que podemos estar viviendo desde nuestros espacios, desde nuestras relaciones, ya sea familiares, ¿no? Entonces, vamos a ir, pues, viendo cada uno de ellos con esta intención, ¿no? Sobre todo agradezco también a quienes nos siguen en redes sociales, quienes están en esta transmisión también, son bienvenidos y les agradezco. Entonces vamos a dar paso a las diapositivas para que podamos pues ir viendo de qué va a tratar este tema, ¿no? Ok, tipos y modalidades de la violencia. En la siguiente diapositiva, si nos hacen el favor de cambiarla, hago una pregunta que me parece muy importante antes de iniciar con los tipos y las modalidades de la violencia, ¿no? Si bien es cierto que nosotros como seres humanos nos vamos relacionando desde que nacemos, ¿no? Entonces, desde que nacemos, tenemos personas que están al cuidado de nosotros y nos van transmitiendo ciertos conocimientos, ¿no? Traduciendo el mundo. Entonces, en estos vínculos que vamos formando a lo largo de nuestra vida, en la actualidad vivimos una situación que nos va llevando a hacer justamente este tipo de eventos donde se visibilice lo que consiste la violencia, ¿no? Y sobre todo en contra de las mujeres. Esto tiene que ver desde nuestra cultura, desde lo que nosotros hemos ido aprendiendo también, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante empezar con este concepto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que la violencia en contra de las mujeres existe, ¿no? Y qué es, ¿no? Para empezar, pues aquí nos dice o nos proporciona dentro de la búsqueda en el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es todo acto u omisión basada en el género, ¿no? Es decir, que cause un daño, un sufrimiento tanto psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte en el ámbito privado como en el público. Es decir, todo esto que menciona lo vamos a ir conociendo hoy. Es necesario, ¿para qué? Para que podamos entender cómo impacta esta situación de violencia en nuestra vida. En la siguiente diapositiva tenemos
yo les quisiera preguntar a cada uno de ustedes, a manera también de reflexionar, si conocemos los tipos de violencia, si tienen alguna idea de qué va esto, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de violencia? Y justo para ir viendo esta situación, si alguien quiere comentarlo, lo puedo estar leyendo acá y vamos a ir platicando sobre lo que ustedes conocen, ¿no? Antes de empezar a verlos. Bueno. Bueno, por aquí alguien nos menciona que son 5, el psicológico menciona, y físico, patrimonial, ¿no? Aquí nos hace el favor la PAIMEF de Emiliano Zapata, ¿no? En comentarnos. Hay por las redes sociales, si también nos comentan a manera de ir pues comunicándonos y saber qué es lo que ustedes conocen, ¿no? Porque hago mucho énfasis en qué es lo que conocemos. Si bien este conversatorio es con la finalidad de proporcionarle esos conocimientos para que allá en casita cada uno de ustedes pueda saber de qué trata y realmente hacer una reflexión si lo que estamos viviendo por ahí pueda ser nombrado, ¿no? Por un tipo de violencia, sobre todo por esta importancia que tiene en la actualidad. Por acá nos menciona alguien, físico, psicológico, emocional, sexual, ¿no? También aquí Lili Dolores nos dice tipos de violencia sexual, psicológica, económica. Ok, me parece que a grandes rasgos muchos de nosotros conocemos o hemos escuchado, ya sea en algún otro lugar, inclusive en las escuelas, ¿no? Que se hablan de diversos tipos, ¿no? Que es el psicológico, el emocional, ¿no? Pero, ¿qué son cada uno de ellos, ¿no? ¿A qué se refieren con, ¿no? Y a veces podemos confundirlos o en ocasiones, no sabemos en qué consiste cada uno de ellos. Eso es lo que es la propuesta para el día de hoy, que ustedes tengan esta información a la mano para que puedan visualizar, para que ustedes puedan reflexionar tanto en casa, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ahí Lili Dolores nos dice familiar. Ok. Mire, aquí les presento un tipo de violencia, es la primera que pongo en esta diapositiva, es la violencia psicológica, ¿no? Y entonces, aquí me quiero detener mucho porque la violencia psicológica es la que menos visibilidad tiene. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos o escuchamos, ya sea en el colegio, en la casa, algún vecino, ¿no? Entonces, por lo regular decimos, bueno, ella no vive violencia, no está viviendo, solo está dramatizando, ¿no? Porque o en ocasiones en las relaciones de noviazgo, como en la mañana veíamos con la psicóloga Lupita, que estuvo compartiéndonos igual, unas reflexiones y información, nos hablaba de la violencia del noviazgo. Y justamente decimos, bueno, es que me cela o es que, ¿por qué él hace tanto drama si solamente alzó la voz, le gritó, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque desde aquí la violencia no se ve, ¿no? No se ve, es lo que muchos comentarios o muchas personas hacen, porque no hay marcas, porque no se ve, ¿no? Eso solo queda en la intimidad o en casa, ¿no? Sí, y por lo regular esto es se calla mucho, ¿no? Se calla, hay un silencio que nosotros aparentemente decimos, pues no vive violencia, ¿no? No se menciona, no, solamente vemos que le grita, pero ya, o sea, que tampoco exagere,
porque lo he escuchado, ¿no? Entonces, he escuchado ese tipo de comentarios y esto también nos lleva a la normalización de la violencia. ¿Y qué es la normalización de la violencia? Dirás, ¿no? Pues es todo aquello donde nosotros vamos a estar o esos actos que nosotros vamos a ver como algo natural, donde decimos, bueno, pero es que esto así es, ¿no? Y entonces, aquí les hago sobre todo a qué nos refiere con psicológica, ¿no? Esta violencia específica va a dañar la autoestima y la estabilidad emocional. Ajá, es decir, es lo que lleva todo este tipo de actos, lleva a dañar la autoestima de una mujer, la autoestima o la estabilidad emocional, es decir, un día puedo estar bien, un día puedo estar mal, pero por la violencia que se está ejerciendo y que yo tengo la incertidumbre porque no sé qué está sucediendo, ¿no? Es una persona. Y es peor cuando pues se minimiza, ¿no? Y en muchas ocasiones pues se calla por qué van a decir los demás o porque estoy exagerando, porque esto así debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué consiste en sí la violencia psicológica? Pues en el abandono, ¿no? A veces decimos, bueno, en el abandono, en el descuido reiterado hacia alguien o hacia la mujer. También los celos, muchos de estas acciones son vistas como normales, ¿no? E incluso hasta pueden llegar a verse como algo deseable, ¿no? Porque, bueno, pues es que si no te cela, pues no te quiere, que son como los comentarios que más se escuchan, ¿no? O que más se dicen. Entonces también los insultos, ¿no? Bueno, no me pega, pero me insulta, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, como bien les decía, es aquella que no podemos ver y no podemos saber, a menos que seamos sus vecinos y que escuchemos gritos, ¿no? O que nos lo diga la persona. Entonces tenemos las humillaciones, las devaluaciones, la indiferencia también es es un acto violento, ¿no? La marginación, la indiferencia, el hacer comparaciones, y hay de tipos, ¿no? Pero aquí las comparaciones van en torno a destruir tu imagen, a destruir tu autoestima, ¿no? El rechazo, las culpas y las amenazas tienen que ver mucho, por ejemplo, lo vemos más y hago énfasis más en la relación de pareja, ¿no? Generalmente se culpa de ciertas cosas y se vive con ello, ¿no? Entonces, por mi culpa él es así, o por mi culpa esto ha pasado, ¿no? Entonces, esto, ¿qué te va generando en ti? ¿No? Por ejemplo, si siempre recibes insultos, eres una persona que siempre está recibiendo constantemente los insultos, indiferencia, ¿no? Llega un punto en el que tú dices, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿O qué está pasando si esta persona me quiere y me está haciendo todo esto? Entonces, a veces cuesta quizás darle ese nombre, ¿no? O inclusive porque no se tiene esas herramientas o el conocimiento, que es justamente el saber qué tipo de violencia podemos estar viviendo, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la violencia física. Me parece que hasta aquí en este tipo de violencias es la más visible y es de la que más se habla. ¿Por qué creen ustedes que es la que más se habla? Si alguien gusta comentar, si alguien gusta mencionar, ¿por qué creen que este tipo de violencia es la que más se habla y es de la que incluso puede ser que alarme a los demás y que digan, no, pues algo sí está pasando, ¿no? Entonces, por acá nos mencionan, porque es la que percibimos todos, ¿no? Porque es visible. Y aquí nos menciona
que es visible, ¿no? Y sí, en efecto, la violencia física es aquella que a nosotros nos deja marcas físicas en el cuerpo, ¿no? A manera corporal encontramos esas marcas y podemos decir que hubo violencia, ¿no? Porque lo expresa el cuerpo, porque lo tiene el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta provoca el daño al cuerpo. Es lo que tenemos que saber, que la violencia física provoca daño al cuerpo y consiste en pegar, en jalonear, en cachetear, en arañar, empujar, patear, arrojar objetos, marcar, ya sea con diferentes objetos, y las marcas también se ven. Hay hematomas también, entonces dependiendo del daño, ¿no? Pero esto es un tipo de violencia que es más visible, que todo el mundo mira, ¿no? Que todo el mundo puede observar y entonces es cuando se evidencia más. Pero de igual manera, la violencia física o cualquier tipo de violencia siempre va a estar acompañada por la violencia psicológica. Ajá, eso hay que tenerlo muy claro. Voy a mencionar los diferentes tipos de violencia, pero la violencia psicológica siempre va a estar inmersa en todas las demás, los demás tipos, ¿no? Siempre provoca algo, ¿no? A nivel de autoestima, a nivel emocional. Entonces, todo esto de manera más clara, pues daña nuestro cuerpo, es aquello que nos podemos observar más, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la violencia económica, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, está muy claro, ¿no? Pero en ocasiones se desconoce también justamente en qué consiste. Y por ejemplo, aquí tenemos esta violencia siempre va a afectar la supervivencia, es decir, consiste en limitar ya sea el ingreso de dinero, ¿no? O controlar el ingreso de dinero o controlar mis gastos también. Es decir, cuando se me cuestiona, ¿no? O sea, ¿en qué gastaste esto? ¿Por qué gastaste esto? O la percepción de un salario menor por igual trabajo. Es decir, yo como mujer gano menos, pero mi compañero, él está ganando más y estamos haciendo el mismo trabajo con las mismas situaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas veces se ve esa discriminación y se ejerce esa violencia de tipo económica por esta situación. Y la violencia económica va a afectar, ¿qué va a afectar? Pues nuestra supervivencia. Es decir, el limitarte económicamente, siempre va a afectar también la parte personal que tiene que ver con la parte emocional, tu autonomía, ¿no? Entonces, si yo me limitan o yo trabajo, pero mi pareja se gasta el dinero sin consentimiento, o incluso controla esos gastos, entonces estoy viviendo un tipo de violencia económica, ¿no? Y muchas veces también el que existan amenazas, ¿no? Del control de gastos, ¿no? Porque yo sí puedo gastar, pero tú no puedes gastar porque tú no trabajas, ¿no? Aunque sean partícipes, aunque tengan una familia, es decir, esto se da muy frecuente en la pareja o a veces los miedos más grandes a veces es lo económico porque se degrada la autonomía. En muchas ocasiones esta parte afecta seriamente, pues, la parte emocional. Así que si se dan cuenta, la violencia económica está vinculado con esta parte de tipo de violencia psicológica también. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, donde pues quiero hablarle del tipo de violencia patrimonial. Aquí esta puede en muchas ocasiones confundirse con la económica, si bien están relacionadas, si nos podemos dar cuenta, todos estos tipos de violencia están relacionadas,
sobre todo porque esta, al igual que la económica, afecta la supervivencia de cada individuo, cada persona. Y esta consiste, por ejemplo, en la transformación, en sustraer, en destruir, en retener objetos, en documentos personales, bienes y valores. Es decir, todo lo que a mí yo he hecho, ¿no? Es decir, mi casa, en muchas ocasiones, muchas mujeres son violentadas, son sacadas de su casa o incluso reciben amenazas de que si tú me dejas, tú pierdes todo esto, o incluso te puedo romper tus documentos para que tú no te puedas ir. Entonces, todo este tipo es de violencia patrimonial. Porque existe toda una serie de acciones que afectan la manera de que yo sobrevivo, de que yo tenga una supervivencia aquí, ¿no? Entonces, esto también va a afectar mi autonomía, mi independencia y, por supuesto, también va a haber un impacto en mis emociones, en mi autoestima, ¿no? Entonces, justamente por miedo, en muchas ocasiones, pues pretendemos o nos quedamos, ¿no? Sufriendo un tipo de violencia. O incluso en muchas ocasiones pensamos que no existe violencia allí, ¿no? Que son derechos, ¿no? Aun cuando no conozcamos esto, o que pensemos que no suceden, hay casos en los que sí, ¿no? En los que yo, por miedo o porque sé que pierdo mis derechos al irme, porque a veces suele pasar que se dan este tipo de situaciones en los que yo mis derechos los pierdo si los dejo, si dejo a mi pareja, si dejo a cierta persona, ¿no? A partir de esto. Y vamos a la siguiente lámina, donde vemos que es la violencia sexual, ¿no? Y la violencia sexual, este tipo de violencia va a dañar y va a degradar tu cuerpo o tu integridad física. Esto se parece, o más o menos podemos decir que tiene que ver con también relacionado con la violencia física. Cuando hay una violencia sexual, muchas veces también está inmersa la violencia física. En la violencia sexual, esta consiste en presionar, ya sea tener relaciones sexuales, exigir prácticas indeseadas, hablamos de los temas de relaciones sexuales, y aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces decimos, bueno, es mi pareja, es mi novio e incluso es mi esposo, y entonces como mujer nos vemos presionadas a responder ante un acto sexual, ¿no? Y decimos, él me está pidiendo y entonces me dice que si yo no, pues se lo va a conseguir en otro lado. Y por lo regular, esa presión o exigir provoca en nosotros pues también una autoestima y violenta pues nuestros derechos, ¿no? A final de cuentas, nadie puede obligarnos o exigir algo que no queremos dar, aun cuando sea nuestro esposo, aun cuando sea nuestra pareja, ¿no? Es decir, toda esta violencia sexual a veces puede ser dentro de la parte familiar, pero también existe en la parte pública, ¿no? Es decir, no solamente sucede en la familia. Entonces aquí vamos a hablar también qué es negar el uso de preservativos o métodos anticonceptivos, los piropos, ¿no? De repente esto lo vemos mucho o muy frecuente a veces en el autobús, cuando nos subimos, cuando caminamos en las calles. No sé en qué otros espacios ustedes se han sentido de alguna forma violentados, ya sea con piropos, ¿no? Por lo regular me enfoco en esta parte de las mujeres porque se hace de alguna forma de manera indiscriminada este tipo de prácticas, ¿no? En las calles.
y en ocasiones pueden confundirlo y decir, ay, es un halago, pero esos piropos no nos hacen sentir cómodas, ¿no? Entonces, desde que uno no se siente cómodo, es porque algo está pasando. Entonces, también aquí está tocar sin consentimientos o la violación, ¿no? Que implica una penetración, que implica un daño por esta situación. Y nos pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos la violencia política. La violencia política es aquel, pues también es una violencia, un acoso que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, el tipo de violencia política también consiste en anular el reconocimiento, la participación, en decidir, en también encubrir un puesto, ¿no? En público también, el abuso de poder, ¿no? A partir de ese ejercicio, muchas ocasiones también se ve esta violencia visibilizado a partir de las críticas hacia las mujeres. No es igual que una persona, un hombre esté en un puesto político y cuando se realizan ciertos tipos de campañas, ¿no? Se ven las mujeres sobre todo, es decir, se le critica a manera personal, ¿no? Desde quién es, cómo es, ¿no? Entonces puede llegar a pasar que esto tenga que ver con anular el ejercicio de un cargo, ¿no? O discriminarla por ser mujer, porque pues las decisiones o las creencias también aquí juegan un papel muy importante, las creencias y y los prejuicios, ¿no? Es decir, lo que yo pienso que puede hacer una mujer en un puesto o un cargo público. En la siguiente diapositiva, nos vamos a dar paso a qué son las modalidades de la violencia. Pero a mí sí se me hace muy interesante que podamos hablar muy bien de, antes de pasar a las modalidades de la violencia, si han sufrido a partir de lo que hemos comentado, de lo que he compartido a partir de los tipos de violencia, qué tipos de violencia han sufrido y bien que hayan sufrido o que hayan visto o que les haya pasado a alguien más y que ustedes puedan ahorita a partir de esto, pues reconocer algunos actos, ¿no? Darle ese nombre. Entonces esto es muy importante porque generamos la conciencia de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, de que esos actos son violentos, ¿no? Hacia nuestra persona. Y entonces, eso es muy importante, ya sea que comenten por aquí o se lo lleven a manera de reflexión también, ahí en casita. Podemos pensar en esos actos que nos han hecho sentir incómodos y en dónde podríamos ir colocándolo a partir de estos tipos de violencia que hemos visto, ¿no? Que son las básicas. Entonces, podemos enfocar en esa situación, en reflexionarlo, en pensarlo, ¿no? Y pues bueno, hablamos acá de las modalidades de la violencia. Creo que alguien quiere participar. Me parece que... Ok, entonces, pues podemos pensar, ¿no? En qué momentos nos hemos sentido incómodas e incómodos en una situación, ¿no? Y pensar también en dónde podríamos pues ponerlo a partir de estos tipos de violencia. Eso podría ser como modo de reflexión. Los que nos están viendo a través de las redes también pueden hacerlo. Es una actividad que nos haría pues pensar en todos esos actos que a veces nos generan incomodidad, pero que se quedan allí, ¿no?
Y con respecto a las modalidades de la violencia, ¿qué son estos, no? Para mí es muy importante que sepamos qué son las modalidades, ¿no? Porque si bien se van dando, o son formas de manifestación en diferentes espacios. Yo quiero que quede claro las modalidades de la violencia, justo porque tienen que ver o se relacionan mucho con los tipos de violencia. Las modalidades, pues son, vaya, los modos o los lugares o esos espacios donde se ejerce estos tipos de violencia. Entonces, es necesario que veamos cuáles pueden ser esos espacios y, y ver en qué espacios también podemos estar sufriendo de alguna forma, pues, violencia. En la siguiente diapositiva, aquí les menciono cuáles son esas modalidades de la violencia. Entonces, la violencia familiar tiene que ver con ese espacio donde nosotros hacemos, nos vamos relacionando, pero cómo se pueden ir dando estos tipos de violencia. Es decir, desde la económica, desde la psicológica, desde la física, ¿no? Desde los tipos de violencia que hemos visto y que si nos vamos reflexionando también, hablar de estos tipos de violencia es difícil porque en muchas ocasiones se callan, ¿no? Porque hay un vínculo, porque el vínculo no me permite a mí, pues decir que soy violentada por mi papá, o porque en muchas ocasiones decimos dentro de este espacio familiar, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque decimos, bueno, yo no viví violencia, ¿no? Yo no viví violencia familiar, no hubo violencia, pero sí hubo descalificaciones, sí hubieron comentarios hacia mi persona que degradaban mi autoestima, que me hicieron, no sé, ser una persona pasiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones el que no sepamos esos tipos de violencia o darles esos nombres, pensamos que solamente es físico, porque es lo más visible, como les comentaba, es lo que más vemos, ¿no? Pues no, nunca nos pegó, nunca nos hizo, pero sí nos insultaba, nos descalificaba todo el tiempo, ¿no? O nos mandaban, o nos decían que teníamos que hacer esto, o nos amenazaban. Entonces, este tipo de situaciones se dan a manera, pues puede ser también por la pareja, ¿no? Por la pareja, y no solamente queda en el espacio familiar, sino también va más allá de esos espacios. Es decir, los mismos miembros de la familia lo pueden ejercer en las calles, ¿no? Por alguno de los miembros se puede ejercer este tipo de violencia y se trasciende, no solo se queda allí. Y como vemos, toda violencia evoluciona, ¿no? A partir de la historia. No son los mismos tipos o a partir de la historia también y de la estructura social, es decir, lo que nos mueve a todos, también a partir de esos espacios se van creando también otros tipos y otras modalidades de violencia. Ajá, entonces, la familiar va a trascender siempre a otros espacios. Ajá, no solo se queda en la violencia familiar, sino trasciende a otros espacios, justamente como sucede con los tipos de violencia que están relacionados. Entonces, por eso hago énfasis en que la cultura, la historia familiar, la sociedad van a influir muchísimo en estos espacios y en los espacios que se van abriendo. No son los mismos o quizás se van evolucionando a través de los años. Entonces, por eso es muy importante saber, conocer cuáles son estos espacios y cómo se van dando también en esos espacios. Hablar de la violencia
podemos hablar de la violencia comunitaria. Esto se vive en la comunidad, ¿no? A partir de, es decir, de los actos que nos van a transgredir a nuestros derechos en las mujeres, en los hombres, ¿no? La discriminación puede ser una exclusión en el ámbito público, ¿no? Decir, bueno, a él no porque no lo hacemos parte de, ¿no? Entonces, a partir de este espacio se generan también los tipos de violencia. Siempre van a estar influenciados por los tipos de violencia, ¿no? Solo que cambian los espacios. Sin embargo, sí se van dando otro tipo de situaciones. Y tenemos lo que es la violencia laboral. Dentro de la violencia laboral, pues igual y muchos de nosotros o muchos de nosotras también podemos haber sido violentadas, ¿no? De manera laboral o en esos espacios donde existe un abuso de poder, donde no se nos ha escuchado, donde se nos discrimine porque en el caso de la mujer, por ejemplo, porque en la maternidad, ¿no? Bueno, tienes hijos o estás embarazada y entonces, pues no puedes participar en nuestra empresa, no puedes ser parte de, porque eso te impide hacer tus actividades, ¿no? Entonces, hay una violencia, existe una violencia en estos espacios, o inclusive en muchos otros, el hostigamiento, ¿no? El abuso de poder, tiene que ver mucho con estos niveles de jerarquía, es decir, quién tiene el más poder y entonces tú tienes que hacer esto, y va a depender mucho, se condicionan estas actividades, ¿no? A partir de quién eres o de qué eres. Entonces, también la violencia institucional, ya sean, estos vienen a veces, incluso son actos que pueden ser por servidores públicos, ¿no? Que discriminen, que dilaten en sus procesos, que te nieguen un servicio o que te obstaculicen o impiden el gozo del ejercicio, ya sea de tus derechos. Y esto es muy importante porque, porque se da en estos espacios institucionales, en cualquier situación. Y tenemos lo que es la violencia, pues, docente, que también tiene que ver con esta parte institucional, ¿no? Y es esta parte del vínculo también laboral. Estos están muy relacionados con la violencia laboral, con esos espacios también. Y y tiene que ver con que no solamente estos actos dañan la supervivencia, sino también la autoestima o la integridad de la persona. Así que estos espacios a nosotros nos van a llevar a pensar en los tipos de violencia que podemos estar viviendo y que estos están relacionados, ¿no? No solamente si existe violencia psicológica, pero estoy en un espacio, ¿no? En el que es violencia laboral, también va a afectar mi economía y va a afectar pues también mi autoestima o mi estabilidad tanto económica como emocional. Y tenemos lo que es la violencia feminicida. Dentro de la violencia feminicida, es la verdad que es un acto muy, muy extremo, ¿no? De violencia. Y en este caso, pues, como bien es de hacia las mujeres, ¿no? Esto puede culminar en homicidio, en provocar la muerte, ¿no? Y es la causa también de la violencia que se vive en la parte familiar, en ese espacio familiar, que termina en ocasiones también siendo un homicidio. Entonces, aquí tenemos que este espacio de violencia feminicida tiene que ver por actos de discriminación por su género, ¿no? Por ser mujer. Entonces, esto es muy lamentable, pero sucede y
y es lo que se quiere evitar, ¿no? Con toda esta situación, con todo en este conversatorio, la intención es concientizar para justamente evitar todo acto de violencia, ¿no? Para que también podamos llegar a un punto en el que podamos hacer una denuncia, en el que podamos hablar, ¿no? Y existen diferentes instituciones que nos pueden brindar ese servicio, ¿no? Entonces, estos son los tipos de violencia. En la siguiente diapositiva, yo les puse esta lámina porque para mí es muy importante y muy interesante que también nos preguntemos que para qué nos sirve todo esto, ¿no? ¿Para qué nos sirven los tipos y para qué nos sirven las modalidades, ¿no? Como bien les decía, el objetivo es concientizar, brindar la información para que nosotros tengamos ese conocimiento a la mano, podamos reflexionar y podamos también darle un nombre a lo que podemos estar viviendo o a nuestro alrededor también, ¿no? Entonces, aquí les puse que la intención de los tipos de violencia nos sirve pues para clarificar, para tener una idea de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor, para que aquello que te genera incertidumbre, que te genera angustia o incomodidad es por algo, ¿no? Es porque a lo mejor el que sienta yo indiferencia por parte de mi pareja y no sé por qué y porque no me da una respuesta. Y entonces yo pienso, ¿por qué una persona que me está queriendo, me está ignorando, me está haciendo todo este tipo de cosas y no puedo darle ese nombre, ¿no? Entonces, para que sepamos que es un tipo de violencia y, y que nos pueda dar indicios de lo que estamos viviendo, ¿no? Y las modalidades de la violencia es aquel que nos permite, pues, ver cómo va impactando la violencia, pues, desde estos espacios, ¿no? Hay diferentes espacios, desde la parte laboral, desde la parte familiar, ¿no? Y ciertamente en los diferentes espacios se van viendo los tipos de violencia, pero también hay una intención, ¿no? Entonces, esto nos permite siempre ver y visualizar quiénes somos y cómo nos vamos relacionando, ¿no? Cómo es nuestra relación con los otros. Siempre nos va a llevar a ver ese impacto que tiene mi acto con el otro y viceversa. Es decir, cómo yo también estoy afectando al otro a partir de mi acción, ¿no? Y sobre todo que lleva una intención de lastimar o dañar. Entonces, hay que generar esta reflexión porque nos va a llevar siempre a pensar en el bienestar, no solamente personal, sino también a nivel social, a través de la sociedad, a partir desde donde estoy, qué es lo que yo estoy haciendo, qué estoy viviendo también y generar cambios, ¿no? Que nos da la información, el conocimiento, también nos lleva a tener, pues a pensar en las posibilidades que tengo de salir si estoy sufriendo violencia o si también de alguna forma yo lo ejerzo, ¿no? Entonces puede que pase, pero no hay que minimizar ese impacto, ¿no? Que genera la violencia y que evidentemente va evolucionando porque la violencia no es estática, la violencia se va modificando, se va transformando y lo que hoy puede ser un insulto, hablando del tipo de violencia psicológica, lo que hoy es un insulto, mañana puede terminar en homicidio, ¿no? En ese espacio. Entonces, justamente esto es para provocar esta conciencia, para provocar que reflexionemos desde nuestros espacios y tengamos claro, ¿no? Todo esto. Si alguien quiere compartirnos, si alguien quiere mencionar algo que le recuerde todo esto o que le haya hecho reflexionar, con gusto los voy a estar leyendo. También se aceptan participaciones, los voy a estar leyendo y escuchando también, por si quieren también alguna pregunta, si no le ha quedado claro, para poder resolver esta parte.
Por aquí tenemos una pregunta, psicóloga, que dice de la violencia simbólica. Pero, no, la persona que lo mandó dice, Nelly, ¿podría reformular su pregunta, por favor? ¿O quiere el concepto de violencia simbólica? Si por ahí quisiera alzar la manita para que la escuchemos, sus dudas. Creo que no nos escucha. Bueno, tenemos un comentario por aquí que dice, me molesta mucho que algunas personas tengan normalizado el acoso hacia la mujer, pues desafortunadamente es algo que pues está muy presente todavía en nuestra sociedad. No sé si quiera contestar la pregunta, psicóloga. Sí, claro. La violencia simbólica es la pregunta que hacía, es la pregunta que mencionaban, es que no me quedó muy claro. Ok. Es aquella, bueno, en la violencia simbólica es todo acto o aquello que está, pues, invisible, ¿no? Que de alguna manera, se ejerce solamente, a través de la comunicación o del conocimiento. Uh-huh. Es un término, ¿no? A final de cuentas, pero que puede ser que vayan ciertos comentarios hacia la persona, hacia si eres suficiente bueno, si eres suficientemente mala, para realizar ciertas actividades o sobre tu cuerpo, ¿no? Es algo que está relacionado con esta parte de tipo de violencia simbólica. Ok, muchas gracias, psicóloga. Esperamos Sí. que haya resuelto la duda de la persona que preguntó, que creo que nos abandonó un ratito, entonces, pero bueno, Ok. Bueno, y a manera de un ejemplo también puede ser estos comentarios machistas. Ajá, esto podría ser un ejemplo. Los comentarios machistas es un tipo de violencia simbólica. Uh-huh. Para ver si puedo aclarar un poquito más con este ejemplo. Sí, podemos, bueno, en cuanto hablaban sobre la normalización de la violencia, que mencionaba alguien por ahí que le daba mucho coraje, si bien es un tema muy importante, porque el normalizar, también existen detrás de estos actos, pues violencia, ¿no? Pero viene a través de la historia, ¿no? A través de nuestra cultura, ¿no? Antes que se nos permitía, antes que hacíamos, ¿no? Y sobre todo por estas creencias y esta división, ¿no? De la mujer, los roles de género, ¿no? Que tienen que ver con de qué se encarga la mujer en el hogar y de qué se encargan los hombres, ¿no? Y esto tiene que ver con una historia. Si nos movemos a esos rincones, pues se han ido transformando, hay algunos cambios, pero totalmente estos actos de normalizar, de estar acostumbrados o a no verlos como algo, como una violencia o como algo que está afectándonos, pasa desapercibido y por ende la violencia se sigue ejerciendo, ¿no? Entonces sí es un tema muy interesante y prioritario, dejar de normalizar esos actos que nos generan daño e incomodidad a muchos, ¿no? Bueno, por si acaso ya regresó con nosotros la persona que tenía la duda de la violencia simbólica, me gustaría compartirles un ejemplo un poquito más claro de lo que es. Hace
hace un tiempo en la ciudad de Nueva York se hizo público un espectacular de una película de, la verdad no recuerdo de qué específicamente, de cuál hablaba, pero en este espectacular aparecía una leyenda que decía únicamente el más fuerte va a sobrevivir, donde aparecía un personaje animado que figuraba con sexo masculino, ahorcando a otro personaje animado, pero representando sexo femenino. Entonces, ese es un claro ejemplo de la violencia simbólica, que cómo se muestra a la mujer como la figura, una figura débil, cómo se muestra que los hombres tienen poder sobre nuestro género. Entonces, pues ese es el ejemplo que yo les quería compartir sobre la violencia simbólica. Y así es, Laura. Justamente esto lo que mencionas, se ve bombardeado muchísimo en la comunicación a través de redes, ¿no? Sociales o a través de estos espectaculares o incluso de comerciales, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de una marca de desodorante y creo que alguien anteriormente en otro conversatorio mencionaba este tipo de marcas de desodorantes mencionaba o veía a la mujer como algo, como una situación en la que mostraba debilidad, ¿no? El que tú hagas esto o el que tú no uses esto, te hace débil, te hace emocional, ¿no? Que son todas estas características que se nos atribuyen a nosotras como mujer, ¿no? Entonces, esto también es un claro ejemplo de cómo se ejerce esta violencia simbólica, ¿no? Y pues ojalá le haya quedado un poquito más claro a esta persona, si está. Y pasando a otro punto igual, si gustan dejar a través de redes también algunas preguntas, también se van a ir leyendo y si hay momentos, igual con mucho gusto puedo revisar más tarde Facebook y contestarle. La intención es que vayamos interaccionando y resolviendo dudas, porque a final de cuentas, haciendo conciencia también, el participar, el intercambiar ideas, ¿no? Nos mueven, nos ayudan a pensar. Y esto es justamente lo que queremos provocar, que tengamos muy presente estas modalidades, estos tipos de violencia y que podamos compartirlos, que podamos saber, ¿no? Y conocer también para que podamos, si algún momento lo necesitamos, realizar una denuncia o apoyar a alguien más. Y aquí les dejo, por ejemplo, un, un flyer donde está la línea de mujeres seguras. Es una línea muy importante donde brindamos la atención psicológica, jurídica de manera gratuita a todas las mujeres que en algún momento puedan estar en una situación de violencia. Se les brinda el apoyo, estamos las 24 horas, los 7 días de la semana y en algún momento pues podamos seguir compartiendo esto para apoyar a otras mujeres o inclusive si nosotras estamos viviendo una situación así, ¿no? Entonces ahí están los números, la línea de mujeres seguras es 99 33 16 68 13 o también está, pueden acudir a las instalaciones del Instituto Estatal de las Mujeres que se encuentra ubicado en Antonio Suárez Hernández 136 en la colonia Reforma, aquí en Centro Tabasco, ¿no? Entonces, por ahí les dejo este flyer, ojalá puedan compartir y y pues estamos aquí para servirles, para apoyarles, también para resolver dudas y brindarle un servicio, ¿no? Muchas gracias, licenciada Reina. Un tema sin duda excelente y de suma importancia para combatir la violencia en nuestro género, ya que muchas de nuestras mujeres desconocen que la violencia va más allá de cuestiones físicas y el dar a conocer las modalidades y tipos nos ayuda a prevenir, más que nada nos ayuda a darles herramientas a nuestras mujeres para lograr identificar cuando están viviendo un tipo de violencia.
sobre todo porque cuando en muchas de las ocasiones cuando llegamos a vivir, a padecer algún tipo de violencia física, es porque ya hemos vivido anteriormente los otros tipos de violencia. Entonces, es a veces como un escalón, empieza con un tipo y termina y culmina en la violencia, que como bien sabemos en muchos casos, pues a veces también termina en feminicidio, que pues es la modalidad más grave de violencia en las mujeres. Pues muchas gracias, licenciada, por darnos este tema muy claro, muy bueno, y agradecemos la presencia de la licenciada Iliana Guadalupe Vadillo Torres, directora del Departamento de Fortalecimiento Municipal. Nos hace el favor de estar aquí con nosotros el día de hoy y nos va a brindar unas palabras. Le cedo el micrófono, licenciada Iliana. Hola, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, agradecerles el favor de su presencia y su atención a cada una de las y los profesionistas de los diferentes sectores, enlaces de unidades de género, direcciones de atención a las mujeres de los municipios, así como las y los profesionistas de PAIMEF, CDM y público en general que está con nosotros. A nombre de la directora general, la maestra Neriel Carmen Vargas Pérez, agradecemos que estén con nosotros, el que puedan compartir a través de sus redes sociales nuestra información para poder contribuir a fortalecer las acciones en conjunto. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, licenciada, por sus palabras. Pues si no hay algún comentario o pregunta, eso sería todo por el día de hoy. Les recordamos que pues nuestra línea de mujeres seguras está disponible 24/7, así que si conocen a alguien para difundirla por todos los medios de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, en el siguiente conversatorio. Esperamos contar con la asistencia de todas y todos. Que tengan una excelente tarde.